Bueno, vamos a comenzar esta presentación. Quiero dar las gracias nuevamente a Marcos por la invitación de participar. Lo que voy a hacer es utilizar algunos materiales que había preparado para otras ocasiones. Uno de ellos para un seminario anterior que me pidió Marco participar, era referido a los desafíos de la posmodernidad para la Iglesia. Y una segunda presentación que hicimos en conjunto, también a petición de Marco, dentro del contexto de un seminario que aún estamos dictando sobre el libro de Hebreos, y ese se refería a la preeminencia de Cristo, en este caso en tiempos de posmodernidad. Esta semana también me correspondió presentar este tema para la red de varones de mi iglesia, y entonces quiero retomar algunos de esos elementos para compartirlos con ustedes respecto a lo que es la posmodernidad. Bueno, quisiera comenzar con un versículo fundamental, como es este de Romanos 1:16. ¿Por qué comenzar con este versículo? Porque la verdad es que aquí creo que se resume una cuestión fundamental que confronta a la fe cristiana, a la cosmovisión cristiana, a la mentalidad cristiana, a las personas que nos definimos, vivimos, nos sentimos, testimoniamos el ser cristianos. Bueno, podríamos decirlo de tantas maneras, ¿no? Pero que confronta lo cristiano con el mundo posmoderno. Y voy a ver primero el versículo, lo vamos a ir desglosando, vamos a hacer un no demasiado extenso, pero sí exhaustivo comentario del versículo, porque creo que aquí hay varias claves que confrontan principios de la posmodernidad. El primer aspecto que tendríamos que reconocer en este versículo está dado en el por qué, con el cual se inicia Romanos 1:16. El por qué nos lleva al tema de dar razón de la fe. Muchas veces pensamos que la fe es solo un acto del espíritu. Se produce a veces una confrontación, o se entiende que hay una confrontación entre el creer y el pensar. Y la verdad es que si creemos eso, si esa es una premisa, estamos realmente fuera de toda posibilidad de abordar el tema de la posmodernidad, porque el tema de la posmodernidad tiene que ver con el concepto, con un pensamiento referido a la cultura en la cual estamos inscritos, ¿no? Y para poder establecer una relación entre la iglesia y ese contexto de época, de pensamiento, que desafía a la iglesia de un modo bastante claro, como vamos a ver, debemos dominar este territorio, este campo que es el del pensamiento, que es parte también de la creación de Dios. Pablo inicia este versículo del libro de Romanos, del primer capítulo del libro de Romanos, diciendo ¿por qué? O sea, él da razón de su fe. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que él va a explicar? ¿Sobre qué va a dar razón? Va a dar primero un testimonio. El testimonio, él agrega entonces, voy a dar razón de mi fe. Soy capaz de dar razón de mi fe. Pero además dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo. Y aquí entonces una segunda cosa fundamental. Si yo me voy a relacionar, en este caso, desde la iglesia, desde la fe cristiana, desde la mentalidad cristiana, desde la cosmovisión cristiana, con la sociedad, la cultura, mi época, debo ser capaz de dar razón de ello también. Pero, sobre todo, como dice aquí, debo no avergonzarme. ¿Y por qué es clave también esto? Porque yo debo ser capaz de hablar en toda instancia, todo momento y todo lugar de esa fe. Yo debiera explicar esa verdad de la cual yo me siento parte, de la que sé que soy parte, debiera explicarlo de forma razonada cuando sea necesario, por eso primero decimos doy razón, pero sobre todo con un testimonio. Estos aspectos son bien importantes, vamos a ver después cuando entremos a mencionar. No voy a definir porque no viene al caso, lo verán ustedes durante todo el curso,
pero vamos a mencionar algunos aspectos de lo que son las iglesias emergentes, porque en definitiva el tema de la posmodernidad y cómo la iglesia, Latinoamérica y el mundo se enfrenta a esta posmodernidad tiene que ver con cómo esta posmodernidad se manifiesta también en el concepto de iglesia emergente. Vamos a ver cómo este tema del testimonio o del evangelio convertido en testimonio también es fundamental, pero cómo lo entendemos puede hacer una distinción de en qué campo realmente, qué tipo de iglesia, qué concepto de cristianismo tenemos, ¿no? Y eso es fundamental en esta época de posmodernidad tenerlo muy claro, porque si no entramos al campo de las ambigüedades, que es propio de la posmodernidad. La posmodernidad primero se define por el fin de la razón. Ya no se acepta, como se aceptó en la época moderna, que la razón es la que explica todo. Y entonces la posmodernidad dice, cada explicación, ya no solo una gran explicación, que es la razonable, que es la verdadera, sino que cada explicación que parece razonable, que resulta verdadera para una persona o para un grupo de personas y que no afecta negativamente a otros, es válida. Esto es el relativismo y la negación de la razón, la muerte de la razón que levanta como la posibilidad de una explicación única, verdadera y cierta, y por tanto la búsqueda de una verdad, de un modelo y de una forma de las cosas para el hombre, se acaba con la visión del posmodernismo. Por eso es importante cuando parte Pablo diciendo ¿por qué? Para dar una razón de su fe. O sea, aquí la razón la reconocemos como posible, pero además esa razón es viva. Por eso dice, yo no me avergüenzo, no lo oculto. Yo puedo decir, ya, yo creo en esto, pero lo voy a compartir con los que creen solamente, no lo voy a compartir con otros. Yo voy a hablar de esta fe y voy a dar razón de esta fe con otros cristianos, en la iglesia, en mi grupo de varones, en mi grupo de damas, de jóvenes, o en los lugares que yo sepa, o me voy a preocupar primero de saber que con quién lo voy a hablar, crea también en esto. De manera que si yo me aseguro de eso, en el fondo me estoy avergonzando, que no es lo que nos dice Pablo aquí, ¿no? Es decir, yo voy a dar razón, pero sin avergonzarme, porque yo creo firmemente en esto. ¿Y en qué es lo que yo creo? En el Evangelio. Y este es el principal tropiezo del cristiano con la posmodernidad, porque el Evangelio es uno, y es una verdad absoluta. El Evangelio nos habla en términos históricos y en términos filosóficos, si queremos recurrir a esas disciplinas humanas, nos habla en términos históricos de la historia más grande jamás contada, la historia de todo el Evangelio y la historia de Cristo, que, como dice el autor de Hebreos, es el Evangelio, ¿no? Cristo es el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es Cristo. Por eso esa gran historia se encarna y se representa en Cristo, y es toda la Escritura, es la verdad completa de Dios, la verdad eterna además. Por lo tanto, de ese modo vemos de que el Evangelio es la gran historia, la verdad absoluta, y nosotros mismos que entramos en este Evangelio, que recibimos a Cristo en nuestra vida, nos convertimos en la pequeña historia, en el testimonio de esa eternidad, de eso que es absoluto, que empieza a obrar en nosotros de manera concreta, palpable, visible, tal como lo hizo en su momento histórico con Cristo, que fue la entrada de Dios de manera palpable y visible en la historia y en el mundo. Toda esta argumentación de la primera frase del versículo, antes de esta primera coma, ya es contundente y fundamental, y va en contra de varios de los principios de la posmodernidad. La razón sí está viva, no está muerta, lo que nos parte diciendo el versículo, porque dando razón de la fe. Luego, como eso es verdadero y está vivo, se vuelve parte de la vida con fuerza, con vehemencia, no me avergüenzo, por lo tanto yo no puedo relativizarlo, no puedo decir, ok, esta es mi verdad, tú puedes tener otra, ¿no? Lo cual no significa negar al otro, no confundamos eso. Y finalmente, en esta primera frase, la aceptación de la existencia de una verdad absoluta, que es el Evangelio. Pero no termina allí el versículo. Luego nos dice,
nuevamente nos reitera la razón de fe, nuevamente, ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, la primera potente y fundamental afirmación de la cual se ataca directamente a los preceptos de la posmodernidad. Pero la segunda afirmación razonable de fe es que el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué significa que sea poder de Dios? Que no es un relato. Para muchos, el Evangelio como escritura es un relato, una historia, fábula, dice Pablo. Bueno, nosotros debemos reconocer en esta segunda parte del versículo, en la segunda frase, esta verdad poderosa, y valga la palabra, ¿no? El Evangelio, la palabra de Dios, y la palabra que luego el logos que se hace vivo en carne, que se encarna en Cristo, bueno, esa palabra es poderosa. ¿Qué significa que sea poderosa? Podemos explicarlo desde las mismas disciplinas humanas, ¿no? Hoy día en la ontología, o sea, en la ciencia que se preocupa de estudiar cómo conoce el hombre, cómo aprende, cómo entiende y cómo se apropia del mundo, de la realidad. La ontología habla de que lo fundamental para conocer y para construir el mundo es la palabra, el lenguaje y la comunicación. Si en el ámbito secular eso se reconoce hoy día, pero por otro lado eso se contrasta con la realidad que la palabra tiene muy poco valor, o sea, podemos decir cualquier cosa y es poco creíble, además es poco fiable, es poco confiable, o sea, el estudio nos dice una cosa, pero la praxis nos dice otra respecto a esto. En la realidad se acepta teóricamente, pero no lo reconocemos en el practicar de las personas. Aquí estamos hablando de una palabra mucho mayor, porque es la palabra de Dios, y de un poder mucho mayor, que no es solo un poder natural, sino que es un poder sobrenatural. La palabra de Dios es poderosa porque actúa en la realidad, lo podemos ver, pero más allá de la realidad tangible, actúa en la eternidad como verdad absoluta y con un propósito. Y ese propósito es la salvación. Cuando hablamos de la salvación, esa es la buena noticia del Evangelio, ¿no? Ese es el regalo, eso es lo que nos llega por gracia, sin poder merecerlo, sin tener ninguna posibilidad de hacer algo para recibirlo, para merecerlo, ganarlo, obtenerlo, canjearlo. No se puede, es algo que nos es dado por absoluta decisión y voluntad de Dios, ¿no? Él decide ejercer su poder y su autoridad y su soberanía y entregarnos este regalo que es devolvernos la salvación, o sea, darnos la salvación, devolvernos la condición original de criatura como Él lo hizo. ¿A quién? ¿A quién les da este regalo? Ya dijimos que no hay nada que podamos hacer nosotros, no es que nosotros nos portemos bien y obtenemos el regalo. Lo que ¿para quién es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada, esa es decisión de Dios, soberana de Dios. Entonces, ¿para quién es? Es para todo aquel que recibe esa salvación. Nosotros sabemos que la recibimos a través de Cristo, a través de la realización plena de la palabra y la verdad de Dios, que es el Evangelio en Cristo, ¿no? Y por lo tanto nos hacemos parte del reino. Aquí otro concepto importante, ¿no? O varios conceptos importantes más que contrarían mucho el principio de la posmodernidad. Primero, al decir que el Evangelio es poder de Dios, o sea que actúa en la realidad, en realidad, valga nuevamente la redundancia, la posmodernidad relativiza la realidad, ¿no? Y al relativizarla la hace intangible. Pero al mismo tiempo hacerla intangible, o inacible más que intangible, yo no la puedo coger, no puedo coger la realidad porque se me escapa por distintas formas y vías, niego la trascendencia a esa realidad. O sea, la posmodernidad afirma de que no existe más que lo inmanente, lo presente, no está lo trascendente, pero tampoco es una la realidad, sino que es múltiple. Por lo tanto, es muy difícil actuar sobre esa realidad porque es múltiple.
Y eso nos habla de la diversidad y la tolerancia y todas las definiciones que se han ido degradando respecto a estos términos. Tampoco hay un futuro posible y deseable único. Ya no existen los grandes relatos en la posmodernidad. No existe el gran relato del comunismo, del capitalismo, de las ideologías, de las religiones, porque todas las religiones son válidas, como también no creer en nada también es válido. No hay grandes relatos, no hay relatos comunes. Por lo tanto, no hay nada que salvarse, no hay nada que recibir, solo hay que vivir. Pero existe también esta noción entonces en la cosmovisión cristiana, en la mentalidad cristiana, en la verdad cristiana, de que el que recibe por el poder de Dios esta salvación, al reconocer el mensaje permanente, eterno del Evangelio, el cual también es razonable, no solo es un acto de fe, solo entre comillas, eso es para todo el que cree. Ese también es un don, un regalo sobrenatural de Dios que obra en nosotros. Cuando Él decide llamarnos y nosotros oímos ese llamado y respondemos ese llamado y recibimos ese regalo, también recibimos la fe en la medida de ese don, en la medida que Dios nos quiere ir dando ese don, como lo dice la Escritura. En ese mismo momento ingresamos al reino. Y este concepto también es importante. Vamos a ver algunos autores van describiendo ciertos elementos respecto a esta noción de iglesia emergente, y en varios de ellos no aparece la noción de reino, como en otros que más bien se refieren a la posmodernidad, sí aparece. Por lo tanto, vamos a recuperar más adelante cuando nos refiramos específicamente a la correlación entre posmodernidad y reino, posmodernidad, y iglesia emergente, vamos a volver al concepto de reino. A todo aquel que cree. Pero hace también una distinción aquí. Hasta ahí podríamos dejar el versículo. Esta primera parte con el punto y coma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí es la parte fundamental. Pero agrega finalmente al judío primeramente, esto es al pueblo escogido. Esto es bien importante porque también nos va a hacer distinciones respecto a las nociones, distintas nociones que hay de la relación del Evangelio y del reino con la historia, y por lo tanto también de cuál es el rol de la iglesia en la historia, en la política, en las necesidades sociales. Y aquí dice, primero al judío, al pueblo escogido, pero también al griego, o sea, a los gentiles. Y aquí está la expansión, la noción de reino se ve afectada por estos dos momentos, por estos conceptos, ¿no? Y también esto va a afectar cuáles pueden ser las nociones que tengamos del rol de la iglesia en el mundo, en la sociedad, en la cultura. La relación con la sociedad y la cultura, la política, las necesidades del ser humano, su visión del mundo, la realidad en que vive, es un tema fundamental en la época de la posmodernidad, los desafíos de la posmodernidad para la iglesia, y también, por supuesto, en el tema específico de la iglesia emergente y los conceptos asociados a la iglesia emergente, que está bastante anclada en los conceptos de la posmodernidad. Hemos hecho entonces esta revisión exhaustiva, con esa partimos, con esta comenzamos la revisión de posmodernidad e iglesia, para que veamos que tan solo de un versículo tan relevante como este versículo de Romanos 1:16 podemos encontrar que el Evangelio se encuentra frontalmente con los conceptos de la posmodernidad. ¿Qué significa esto? Que con mayor razón debemos apartarnos de la cultura actual, si es que asumimos que efectivamente la posmodernidad es lo que está determinando la mejor descripción de la cultura contemporánea, que podría describir incluso el momento histórico que vivimos, y entonces podríamos concluir que la iglesia debe más bien replegarse, protegerse, atacar, ¿no? Vamos a dar una respuesta todavía, vamos a ver eso cuando entremos más directamente al tema de la iglesia emergente. Quiero agregar este texto, esta cita de Karl Barth, el gran teólogo alemán, que nos dice que el Evangelio no es una verdad en medio de otras verdades, sino que más bien coloca un signo de interrogación delante de todas las verdades. Creo que lo que desplegamos ampliamente al desmenuzar el versículo de Romanos 1:16, aquí Barth lo sintetiza muy claramente.
Si la posmodernidad niega y declara la muerte de la razón y de la verdad única, de la razón como vía para descubrir la verdad de las cosas, y lo relativiza todo y acepta la diversidad de explicaciones, de valores, de formas de comportarse, etc., lo que hace el Evangelio no es inscribirse en este contexto como una verdad más o como una verdad superior, sino que más bien es un filtro, como muy bien dice aquí Barth, que coloca un signo de interrogación, que hace cuestionarse, que cuestiona, que confronta, que polemiza con todas las verdades. C.S. Lewis agrega, y quiero ver también esta otra cita, que si todo el mundo fuera cristiano, no importaría si todo el mundo no fuera culto o educado. Esto tiene que ver con, necesitamos echar mano a la razón, necesitamos echar mano a las disciplinas de las especialidades humanas, como la historia, la arqueología, la filosofía, etcétera, ¿no? Las lingüísticas, para poder comprender la verdad del Evangelio. Lewis dice aquí que si todo el mundo fuera cristiano, no necesitaríamos eso de ser culto y educado, de tener todo este conocimiento. Pero la verdad, dice, es que una vida cultural existirá fuera de la iglesia, aunque no exista adentro. O sea, esto se da en el mundo. En el mundo sí es necesario acceder a este conocimiento. Hoy día eso está más que claro. Por lo tanto, el ser ignorante y simple hoy, el no poder enfrentar a los enemigos en su propio territorio, nos dice Lewis, sería el tirar nuestras armas y traicionar a nuestros hermanos que por una razón u otra no pueden ser educados. Hoy día, la batalla misional, la misiología de la Iglesia, la tarea de evangelizar, la tarea de discipular, se juega también en el campo de la razón. Como lo decía Pablo, doy razón de mi fe. Porque reiterado el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y dice aquí C.S. Lewis que ellos, los que no tienen la posibilidad de hacer esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, no todos tienen la posibilidad de hacer un seminario teológico, no todos tienen la posibilidad de apartar un tiempo para hurgar con esta detención, el leer el mundo a partir de la Escritura. Ya leer el mundo requiere que echemos mano a un conocimiento profundo, fino, para no caer en engaño y mentira. Ustedes saben de quién viene el engaño y la mentira, no es necesario que se los explique. Para no caer en esa explicación fácil y falsa, además, necesitamos tener un conocimiento disciplinario. Pero ese no sirve para nada, como lo dice bien al principio de esta cita de Lewis, y como lo dice el propio Pablo cuando se convierte completamente y desecha todo su conocimiento, aunque echa mano a él después, pero iluminado con la revelación divina, ¿no? Dice, ellos no tienen otra defensa más que nosotros contra los ataques intelectuales y culturales de los paganos. La buena filosofía debe existir porque la mala filosofía necesita ser contestada. Entonces ustedes están realmente dedicando un tiempo valioso y útil para la edificación de la iglesia, para la edificación de los hermanos, para el cumplimiento de la misión, en un tiempo en que claramente esto se hace más que necesario. Quiero terminar las citas con una cita, digamos, que hace Karl Barth en la introducción al comentario del libro de Romanos, un texto fundamental para la teología evangélica y protestante. Allí Barth cita a un poeta, unas líneas poéticas de un pastor alemán, como dice este texto, y me gustaron mucho porque dice aquí que Dios necesita hombres. Dios no lo necesita en términos absolutos porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, o sea, escapa totalmente de nuestra comprensión y nuestras posibilidades, no requiere de nosotros en términos absolutos, pero le plació crearnos y Él nos ha hecho parte de su plan. En ese sentido dice aquí, Dios necesita hombres, no criaturas llenas de frases huecas. Y miren, usa palabras bien fuertes, ¿no? Dice, Él demanda perros,
cuyo olfato penetre profundamente en el presente y allí olfatee en la eternidad. Es un poco lo que están haciendo ustedes, lo que queremos hacer ahora. Queremos olfatear en el presente la posmodernidad de las iglesias emergentes, tanto concepto, pero que se vuelve realidad. Porque si la palabra de Dios, que su evangelio es poderosa para crear realidades, ¿no? Crear el mundo de partida, y el verbo creó el mundo, ¿no? A partir del verbo todo se hace realidad. También desde lo secular se entiende que la palabra es creadora de realidades, ¿no? Dice aquí, demanda perros cuyo olfato penetre profundamente el presente, leer la realidad, leer el mundo, pero allí olfatear la eternidad. Podría la eternidad, estar hondamente sepultada, dice la cita, pero ellos, ustedes, nosotros que hurgamos la escritura, que echamos mano a todos los elementos que podamos para poder comprender esta realidad y develarla, pero desde la escritura. Pero ellos la buscarían persistentemente y excavarían hasta encontrar el mañana. Hermosa, me gustó mucho realmente esta cita y quería compartirla con ustedes. Incluso hasta aquí podríamos quedar, ¿no? Posmodernidad como conceptos fundamentales se enfrenta directamente al Evangelio, nos da la oportunidad, eso sí, de declarar sin avergonzarnos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a dejar este versículo aquí. Voy a ir a la primera parte de presentación respecto a la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad entonces? Es en algún sentido lo que viene después de la modernidad, porque niega muchos de los conceptos y realidades que allí surgieron. Ya hablamos de la razón, también podríamos hablar de realidades como el Estado moderno, como el mercado, ¿no? Pero ahí podemos irnos dando cuenta que si bien las niega de algún modo y están superadas, están en crisis, siguen en pie, porque no hay otras respuestas poderosas para reemplazarlas. La posmodernidad entonces supera la modernidad, pero no la reemplaza con un gran tiempo, sino que lo que hace es desestructurar todo lo que existía previamente. Dice ahí cómo opera la posmodernidad, desmantelando las certezas. Desarma todo lo que era cierto. Como se ve aquí, lo que era una gran pompa construida, ¿no? Le metieron como el dedito y estalló en múltiples gotitas. Todas siguen estando allí y sigue estando, podríamos decir, todo lo mismo que antes, pero fragmentado. Desmantela todas las certezas, todo lo que era cierto. No porque lo niegue, sino que porque dice, sí, sigue siendo cierto, pero también es cierto esto otro. ¿Por qué vamos aquí? Porque esta es una primera certeza que nosotros debiéramos tener. ¿Qué significa este inicio de la historia? Esto está al principio, ¿no? Al principio del cuento, como dirán algunos, al principio del relato, al principio de la historia, al principio del Evangelio, al principio de nosotros. Esto comienza con una creación coronada por el ser humano en un mundo ideal, en una creación ideal. El jardín del Edén. Si no creemos en eso, realmente no tiene sentido lo demás. Y muchos cristianos creen y afirman que eso es una metáfora. Ahí ya estamos en problema. Tenemos que ser capaces de distinguir qué cosas debemos creer. Y fíjense que la ciencia en general es también un acto de fe. Toda hipótesis científica se funda en supuestos de cosas que no se sabe ciertamente si son y se van probando otras hasta llegar a probar una buena parte y que se convierta eso en la teoría imperante. Esa teoría va a estar vigente mientras no surja otra teoría que descubra otros elementos y la reemplace. Así avanza la ciencia, de certezas temporales. Por lo tanto, ninguna certeza es eterna en la ciencia. Todas pueden ser superadas y reinterpretadas a medida que van surgiendo nuevos descubrimientos. Por lo tanto, la ciencia también es de algún modo un acto de fe en lo comprobable. Bueno, nosotros hacemos un acto de fe en algo que también ha ido siendo comprobado, pero que tiene espacios en los cuales no es comprobable. Hacemos un acto de fe original, en el de la creación original. La evolución también hace muchos actos de fe respecto a ella como proceso. Pero muchas cosas surgen de esta pareja, ¿no? Cuando empezamos a relativizar esto, ya estamos permitiendo que
ese principio fundamental de la posmodernidad, que es el desmantelamiento de la certeza, por lo tanto la relativización, la aceptación de una diversidad de cosas dentro de lo que antes tenía unidad y consistencia. Cuando aceptamos eso dentro de la fe y del relato del Evangelio, estamos transando y desvirtuando el Evangelio. Bueno, tenemos que tener claro también de que nos puede resultar difícil de creer esta historia perfecta, porque esa historia no la conocimos, esa historia duró poco, esa historia rápidamente se convirtió en algo distinto, y el hombre fue destituido de esa perfección, de ese mundo ideal, por su propia decisión, por su desobediencia. No me voy a referir al tema porque no es ese. ¿Por qué colocábamos esto? Porque la historia pasa de verdadera a caricaturesca, ¿no? Ya la podemos interpretar, entonces podemos poner, aquí aparecen los Simpsons, ¿no? Hasta con unicornio y arcoíris, pero podemos ponerle otros personajes, podemos relativizarla, reinterpretarla. La verdad es que hay puntos importantes de la escritura que no son interpretables, en el sentido al menos de traicionar su sentido original. Son interpretables en el sentido, si es que queremos entender como interpretación las distintas revelaciones que puede tener una misma porción bíblica, pero no respecto a que sean contradictorios los sentidos de cada una de las partes de la escritura, que es poder de Dios, ¿no? Nos resulta difícil creer esto, ¿no? Que es una caricatura que lo dice claramente. O sea, la historia del hombre está plagada de una identidad de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, de lo que es el ser humano, ¿no? Aquí Adán dice, al menos mi esposa no se puede quejar de que no le hacía caso. Bueno, no le hizo caso en lo mejor que le podía hacer caso, dice. Además fue un poco cobarde el personaje, ¿no? Cuando le pregunta a Dios, él dice, no, fue ella, no fui yo. Y Eva dice, me casé con lo que una vez fue el hombre perfecto. Estos son como chistes de machismo y feminismo, ¿no? Pero claramente no están hablando de una cultura, de una idea que es desarrollada por el hombre, de lo que es la identidad del hombre, la identidad de la mujer, la identidad del ser humano, la identidad de la pareja, ¿no? No es el diseño original. Eso es la cultura. Y la cultura incluso puede entrar, esas nociones pueden entrar en el campo de la política y de la ideología, ¿no? Aquí dice, Adán, ¿dónde estamos? Pues si estamos desnudos, no tenemos casa, ni trabajo, ni dinero, y nos dicen que estamos en el paraíso, sin duda estamos en Venezuela. Póngale el país que quieran, como crítica política, es un cuento, ¿no? De todos modos, y estamos entrando en distintos ámbitos de la interpretación de la necesidad, de la realidad del ser humano, tergiversando la verdad bíblica como algo verdadero, interpretándola y ya haciéndonos perdernos en este camino. Podría hacernos gracia, ¿no? Esta otra caricatura me gusta mucho también. Uno de los primeros elementos que empiezan a construir el edificio y la explicación de todas las cosas en la sociedad humana es el matrimonio, es la pareja, que es lo que nos dice la Biblia sobre el matrimonio y la pareja. Hoy totalmente desvirtuado, y entonces aquí hay un ejemplo solamente cómo podemos cambiar los preceptos del carácter, y no una moralidad puritana a lo que yo me refiero. El carácter, el diseño, la identidad, el propósito del hombre, de la mujer, de la pareja, del matrimonio, de la familia, por tanto, según la Biblia, podemos cambiarlo al Kama Sutra o cualquier otro texto, ¿no? Y encontrar de que eso es la manera que nos puede explicar estas identidades. Hoy día, una de las grandes discusiones, ya ni siquiera se asume de que o es aceptable, como lo fue durante mucho tiempo, que el matrimonio debe ser entendido como la relación entre un hombre y una mujer. Y hoy día ni siquiera se acepta como algo absoluto el que un hombre sea lo que esté definido por las cosas que lo definíamos tradicionalmente, digamos. Por lo tanto, lo que podemos encontrarnos en la cultura, en la sociedad, debiéramos decir que es por causa del hombre y no por causa de Dios, ¿no? Es por causa del hombre y no por causa de Dios. Dios no está ajeno porque Él es soberano. No es a pesar de, no es en vez de, no es además de, sino que Él ha permitido que nosotros despleguemos nuestra voluntad. Me gusta mucho una frase de C.S. Lewis que decía, hay dos tipos de hombres. Ese que le dice a Dios que se haga tu voluntad, o ese al que Dios le dice que se haga tu voluntad. Bueno, la generalidad del hombre, después de que se acabó ese origen ideal perfecto, es el que le dice Dios al hombre que se haga tu voluntad.
hasta el momento que ese hombre, que vivió su libertad y su voluntad, se da cuenta que lo mejor que le puede ocurrir es decirle a Dios que se haga tu voluntad. Por eso en 1 Corintios 7, del 24 al 25, aparecen estas menciones que nos resultan tan fuertes, ¿no? Hacer un esclavo al otro, subyugar, fornicar, infidelidad, no solo en la carne, sino que en el vínculo sagrado. Nunca debemos olvidar el diseño original, pero hoy estamos en el diseño del hombre. Si revisan los versículos de 1 Corintios allí citados, verán de que lo que ocurre, cómo se trastoca el diseño de Dios a partir de lo que el hombre hace, ¿no? Veamos entonces cuál es esta realidad de la posmodernidad, ¿no? Brevemente vamos a ver algunos elementos de los desafíos que le presenta la posmodernidad a la Iglesia. Vamos a abrir aquí un presi que fue parte, como les decía, de un tema que me pidió Marcos que presentara para un seminario. Posmodernidad, ¿cómo es y se manifiesta histórica y teológicamente? Solo voy a enunciar rápidamente. Como ustedes pueden ver aquí, hay un gran grupo que es la mirada histórica. Allí ustedes lo podrán revisar en internet, vamos a dejar allí la link. Se describe cómo en la época moderna surge una noción de Estado, una noción de mercado, y estas siguen existiendo hoy, pero hoy día están totalmente cuestionadas, ¿eh? El pacto social, la credibilidad de las instituciones, todo este desorden. Hoy día lo estamos viendo en Egipto, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Grecia, en Europa, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España, etcétera, en Israel, en todas partes prácticamente, ¿no? Lo hemos visto estas últimas semanas en Brasil con las protestas, las manifestaciones, en Chile con los estudiantes, en el norte, en el sur, los mapuches. Bueno, en todas partes vemos de que no hay satisfacción con cómo está funcionando la sociedad. Un segundo espacio tiene que ver con la mirada filosófico-teológica, y allí abordamos a dos grandes pensadores, entre otros pensadores de la posmodernidad, como son Gianni Vattimo, que nos habla de la identidad europea fundamentalmente, y esta va a venir a influenciar a América Latina, y él uno de los grandes filósofos de la posmodernidad, y nos habla de la muerte de la razón y de la muerte de Dios. Y de otro filósofo que se concentra en las nociones del cuerpo como artefacto mediante el cual se ejerce el poder, y él es Michel Foucault. Y finalmente una mirada teológica. Ahí hay varios autores, me voy a ir esencialmente a esta, en la que me interesa que podamos ver. La voy a avanzar rápidamente, ver un poco más detenidamente. El otro ustedes lo pueden revisar posteriormente, va a quedar, como les digo, ahí la línea. Estas manifestaciones que yo les mencionaba, la idea de espanto que tiene el hombre contemporáneo frente a esta sociedad que está totalmente desestructurada, como dice ahí el principio que enunciamos respecto al posmodernismo, que relativiza y desestructura todas las verdades, ya no dándole valor. Y finalmente entonces llegamos a esta mirada teológica. Vamos a saltar esta parte. Y acá estamos. Hay un primer autor que es Fantoni, nos habla de la relación entre ética y moral, que recibe una lectura desde el cristianismo a la modernidad, pero que va a ser trastocada con la posmodernidad. Fáñez también hace una lectura desde los libros de Filipenses y Amós. Esto es muy importante porque en Filipenses podemos encontrar la noción de mentalidad cristiana o la fronesis, y en Amós varios de los aspectos que tienen que ver con la justicia, o sea, la relación entre el rol cristiano, el rol de la iglesia, la misiología con la realidad del mundo, ¿no? También aquí incluimos en esa oportunidad a John Piper, fundamentalmente por su revalorización del pensar, al no verlo como una contradicción con el creer. Esto es muy importante para enfrentar a la posmodernidad, en revalorizar el rol del pensar en la construcción de la identidad cristiana y del hacer cristiano.
Y abordamos también bastante a Dietrich Bonhoeffer en esta presentación sobre la posmodernidad, especialmente en su libro La ética y el peso de la gracia, porque él hace varias alusiones muy importantes de considerar al momento de abordar tanto la posmodernidad desde el punto de vista cristiano como la iglesia emergente como concepto. No me voy a detener en esto, como les decía, allí queda para que ustedes lo puedan revisar con más detención. Y ya, para ir terminando, bueno, también va a quedar aquí para que ustedes lo puedan revisar en el link que le estoy enviando a Marco, junto con este video, va a quedar acceso a este otro PowerPoint, que es el que mencioné al principio, perdón, este otro Prezi, que mencioné al principio, que tiene que ver con la preeminencia de Cristo en tiempos de posmodernidad. Y en este partíamos precisamente con el versículo de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La entrada de Dios en la historia, de Dios en el mundo, cuestión que Bátimo toma para construir su negación de la eternidad, la negación de Dios junto a la negación de la razón y de la verdad, y que nosotros tomamos para hacer una interpretación de la misiología y especialmente lo que quiero abordar ahora de la iglesia emergente y su relación con la posmodernidad. Voy a mencionar algunos autores que revisé para ver el tema específico de la iglesia emergente. Ellos son Mark Driscoll, que escribe una definición sobre la iglesia emergente que me parece bastante buena, una definición buena desde dentro de una visión positiva, pero una visión positiva, yo diría, templada, una visión que en algunos aspectos yo podría estar de acuerdo o de considerar. Creo que el objetivo, si se dice que la iglesia emergente lo que pretende es alcanzar a los que buscan a Dios, a los buscadores, pero que se resisten a los conceptos y a las formas de la iglesia, podría ser un concepto de misión, no esta misión que es ir a un lugar alejado y peligroso donde se arriesga la vida, sino la de ir a los que también necesitan ser rescatados, ¿no? Y puede ser dentro de la ciudad, en las tribus urbanas. Especialmente este concepto surge orientado a la juventud, ¿no? Y lo vemos en el texto de Driscoll, o especialmente en el de Dan Kimball. Pero lo interesante del de Driscoll es que él hace un análisis bastante ponderado, y él nos describe que la iglesia emergente podría ir por distintos caminos. En realidad él hace una definición más amplia, por eso me parece interesante partir con él. Va a quedar disponible ahí el PDF para que ustedes lo puedan leer. Y él dice que los distintos caminos de la iglesia emergente se las juegan en tres componentes, en cómo se relacionan tres componentes. El primer componente fundamental es el Evangelio, el segundo componente fundamental es la iglesia, y el tercero es la cultura. Entonces, en un contexto postmoderno, donde todo es relativizado, cómo se conjuguen estos tres elementos puede llevarnos a distintas realidades. Por ejemplo, una primera conjugación, no les voy a explicar cómo son entre estos tres elementos, evangelio, iglesia y cultura, cuál es la combinación específica que da origen a las tres posibilidades de iglesia emergente que les voy a mencionar, según el análisis de Driscoll. Ustedes lo pueden leer en el texto. La primera posibilidad es la paraeclesialidad. Podríamos ya darnos cuenta, eso sí, que allí se privilegia el evangelio y la cultura, la relación entre evangelio y cultura, y se minimiza el rol de la iglesia. Por eso se habla de paraeclesialidad, como paralelo a la iglesia. No que la niegue, sino que no trabaja en la iglesia, sino que paralelamente, pero poniendo énfasis en la relación entre evangelio y cultura. Como el evangelio se presenta a la o las culturas, porque ya no es la cultura, a las culturas de la posmodernidad. Esa es una primera vía de la iglesia emergente. La segunda que identifica a Driscoll es la que tiene que ver con el liberalismo. Y en esta entonces, la pareja que prima ya no va a ser evangelio y cultura, sino que va a ser iglesia y cultura. Iglesia y cultura.
entendiendo que la iglesia encarna los principios del Evangelio, pero una iglesia que está determinada también por su época. Podemos reconocerlo en la primera iglesia, la de hecho, cómo va evolucionando posteriormente, está el quiebre de Constantino, etc. Lo podemos ver cómo la iglesia se transforma en los distintos tiempos. Entonces, aquí el eje fundamental se da, el peso lo asume iglesia y cultura, y el Evangelio entonces, sin ser tergiversado, es interpretado por la iglesia acorde a la cultura. Y entonces surge un liberalismo teológico. Y la tercera posibilidad que podría transitar, aunque esa es la menos emergente, a mi modo de ver también, por la que podría transitar esto, es la que más bien deja fuera la cultura y se concentra en el Evangelio y la iglesia. Esa casi, como digo, ya no sería la iglesia emergente, pero surgiría ese análisis de una iglesia que trata de ser emergente, pero se da cuenta que finalmente no tiene nada que hacer con la cultura, pues es un peligro y se concentra en los componentes de Evangelio e Iglesia. Como anoté aquí, esta es una visión benigna, pero también hay quienes describen a la Iglesia emergente como una iglesia que transa totalmente con el posmodernismo. Yo creo que lamentablemente en la mayor parte de los casos es así, esa es una opinión personal, creo que en la mayor parte de los casos es así, pero al mismo tiempo quisiera decir de que hay aspectos de los conceptos que levanta como llamado a la iglesia actual, la iglesia emergente, me parecen interesantes de considerar. Creo que debemos echar mano a todos los elementos que puedan permitirnos ganar a las más personas posibles, pero sin transar en las cuestiones fundamentales. En Dan Kimball, Iglesia Emergente, que está prologado por Rick Warren y Brian McLaren, es uno de los, voy a usar este término, a riesgo de lo que pueda implicar, ¿no? Es como la Biblia de la Iglesia Emergente. Creo que está de más describirlo, ustedes pueden revisarlo y van a ver de que es un texto, es casi el manifiesto de la Iglesia Emergente, ¿no? Hay un texto de Omar Ayala, Iglesias Emergentes. Creo que de los tres que he mencionado es el que más recomendaría. Es un excelente análisis, muy detallado y bastante objetivo de la iglesia emergente. Ahí yo creo que pueden llegar a algunas conclusiones ustedes mismos. Yo ya he adelantado un poco mi juicio, pero ustedes pueden hacer sus propias conclusiones, y creo que el texto de Omar Ayala, que también va a quedar completo disponible para ustedes allí en los links que estoy enviando a Marco, es la visión más objetiva, más detallada y muy bien hecha. Hay un texto de Flavio Chávez que también voy a disponibilizar para ustedes, que es un texto crítico, que estaría dentro como el de Donald McIndoe, que critica a la iglesia emergente, y quizás su principal crítica tiene que ver con el uso de la imagen, con el uso que hace de la interpretación del texto bíblico. Y Chávez usa la siguiente metáfora, ¿no? Pero en realidad es una crítica profunda. Dice que en lugar de hacer exégesis del texto, de la verdad contenida en la escritura, lo que hace es eisegesis, o sea, coloca contenidos que realmente no están allí. Es una crítica verdadera en muchos casos. Hay un texto de Luis Marcos Tapia que se refiere a la iglesia emergente desde ese punto de vista muy interesante para ver la realidad latinoamericana. Hay que considerar que la iglesia emergente también plantea una discusión sobre las dos grandes vertientes del cristianismo, el cristianismo católico y el cristianismo evangélico, protestante o como queramos denominarlo. Y el cristianismo evangélico en Latinoamérica está creciendo a un ritmo muy acelerado en desmedro del cristianismo católico o del catolicismo. Y aquí este análisis plantea un poco eso. Hemos visto que se ha especulado que la visita del Papa a Brasil es por el alto crecimiento de los evangélicos en Brasil. En Chile también van creciendo los índices evangélicos y van disminuyendo, no mucho, pero van disminuyendo también los católicos. Esto preocupa y también nos plantea probablemente una función misional de evangélicos sobre católicos, ¿no? Me arriesgo a hacer esa afirmación porque personalmente me ha tocado vivirla en la clase de iglesia que tenemos con mi esposa. Finalmente quisiera cerrar con un texto de Alberto Roldán. Este texto nos habla de el reino, política y misión en Latinoamérica.
Hay un texto interesante también sobre la fuerte entrada del pentecostalismo y del movimiento carismático en Latinoamérica, se llama Latinoamérica en Llamas, no recuerdo ahora el autor, pero va a quedar en el texto que estoy enviando a Marco, en los links que estoy enviando a Marco. Y Luis Alberto Roldán nos refiere entonces a varios autores, a John Sobrino, a José Miguel Bonino, y luego hace una revisión de Calvino y de Karl Barth, pero esencialmente el punto que agrega y que me parece clave, creo yo, para poder hacer una interpretación más bien positiva de esta idea de iglesia emergente, o sea, de la relación, que me pareció interesante lo que decía el primer autor que mencioné, ¿no? Mark Driscoll, al identificar los posibles caminos de la iglesia emergente en la correlación entre evangelio, iglesia y cultura. Creo que podemos hacer una lectura productiva nosotros si agregamos un cuarto elemento como es el del reino. En el texto que mencionaba recién de Alberto Roldán, se analizan estos autores que son teólogos latinoamericanos de cómo ellos entienden el reino y la misión de la iglesia en relación a la política, y es bien interesante la política como realidad histórica, social, en Latinoamérica particularmente, pero vemos que en el mundo eso está afectando fuertemente a la misión de la iglesia, pero también en el entendido de una sociedad posmoderna, ¿no? Ellos no dejan de referir en su texto esa realidad, esa condición, esa condicionante que afecta a la realidad política, histórica, social, económica y especialmente cultural, ¿eh? La relación que ya mencionamos que hace Driscoll entre cultura, iglesia y evangelio. Agreguemos el concepto de reino y yo creo que vamos a hacer una lectura mucho más productiva, tanto en términos críticos, de crítica, digamos, de dejar fuera todo lo negativo que puede tener el concepto de iglesia emergente, o que tiene, a mi juicio, el concepto y la realidad de iglesia emergente, pero también rescatar algunos elementos importantes de ella como desafío para la iglesia hoy. La iglesia enfrenta desafíos nuevos y no podemos estar ajenos a ellos. Bueno, la verdad es que el tema da para mucho más. Voy a seguirlo compartiendo con Marco a través de algunas pequeñas presentaciones y textos, y él quizás se los podrá disponibilizar a ustedes. Lo fundamental con que me gustaría que nos quedáramos es que tan solo entre comillas, ¿no?, con este versículo podemos reconocer la contraposición, o como dijera Karl Barth, colocar ese signo de interrogación sobre las múltiples verdades de este mundo posmoderno. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias.